Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Tu Momento Celab. El día de hoy tenemos con nosotros a una invitada especial, nuestra hermana Xochitl. Hola, Xochitl, ¿cómo estás? Hola, hermano Sajid. Muy bien, gracias por la invitación. Hermano Sajid, bien formal. Sajid, nomás para los cuates. Bueno, nuestra hermana Xochitl el día de hoy nos va a estar compartiendo un poquito de ese testimonio, de cómo Dios la ha usado, los ministerios que tiene dentro de la Iglesia Bautista Filadelfia y también cómo Dios la ha usado en toda esta etapa de su vida. Bueno, hermana, ¿cómo es que conociste a Dios? ¿Cómo fue tu primer acercamiento a Él? Y todo esto. A ver, cuéntanos un poquito. Ok, bueno, pues primero me presento. Mi nombre es Xochitl Anaí Arellano Espinosa para los hermanos que aún no tenemos el gusto de conocernos, pero que nos pueden ver. Tengo 28 años y eh, soy miembro de la Iglesia Bautista Filadelfia aquí en Texcoco. Y pues mm, yo asistí a una iglesia tiempo atrás donde pues primeramente mis padres comenzaron a asistir, ellos comenzaron a ir para ver si realmente era una doctrina que nos iba a ayudar a nosotros como hijos también. Antes uno de mis tíos nos daba clases en casa, pero hubo hermanos de esa misma iglesia que salieron a testificar y tocaron a nuestra puerta. Y pues mi papá se dio esa oportunidad de asistir a la iglesia donde lo estaban invitando y ahí fue donde comenzó pues prácticamente el saber un poquito más de Dios. Obviamente nosotros estamos pequeños, pero fue un trayecto que Dios fue usando a través de mis padres para que nosotros como hijos nos acercáramos y conociéramos a Dios. Em, pues nosotros asistíamos a la iglesia y nos llevaban de pequeños, como yo me recuerdo más o menos como a la edad como de 8 años más o menos. Y no era como muy regular, porque a veces mis papás nos llevaban, a veces no, dependiendo también. A veces pues también nosotros como niños teníamos otros tipos de intereses como salir a la calle a jugar, a divertirnos. Y a veces hasta nos escondíamos de los hermanos cuando veíamos la camioneta acercarse a la casa, ¿no? Y decíamos, no, ahí vienen y nos escondíamos. Y pues mis papás con la rapidez de que decían, ya están los hermanos esperando, pues nada más iban ellos y nos dejaban a nosotros. Sí. Pero pues poco a poquito nos fue como llamando la atención, ir a la iglesia, nos empezaron a llevar un poquito más constantes a la iglesia y, y pues nos comenzaron a dar el evangelio. Pero realmente yo no conocía a Dios en ese transcurso de cuando yo, o de pequeña, tampoco no voy a decir, yo conocí a Dios a los 8 9 10 años. Realmente creo que mi testimonio es, yo me di cuenta que me aprendía todo lo que me decían. Ujú. Realmente yo conocí a Dios a la edad de 20 años y fue en la iglesia que actualmente nos congregamos. Realmente ahí fue donde yo comprendí realmente qué era lo que Dios quería en mi vida, realmente acepté a Cristo en mi corazón. ¿Y cómo Y fue esa parte de estar asistiendo a una iglesia, pero bueno, no entregarle tu vida a Dios todavía? ¿O cómo te diste cuenta? ¿O qué fue lo que detonó esa convicción de ahora sí, a mis 20 años, yo teniendo conciencia o no sé, qué pasó cierto problemita, no sé? ¿Cómo fue que tú le entregaste tu vida a Dios? bueno, pues cuando nosotros nos congregábamos allá te enseñaban lo que era la, el Evangelio, vaya. Ujú. Y yo recuerdo que cada vez que decían, y si tú llegas a morir, ¿a dónde irías? ¿No? Y yo era de las primeras que levantaba la mano y yo decía, yo. Y ya salía con un grupo de hermanas que me enseñaban el testimonio, el plan de salvación y me hacían repetir la oración, ¿no? Y yo repetía la oración. Pero yo Mm. sabía realmente que no había aceptado a Cristo, o sea, realmente yo no había tenido pues ese acercamiento real que en realidad cada uno de nosotros pues Dios nos pide, ¿no? Sí. Y yo me memoricé muchísimas oraciones, cada vez que predicaban salía. Y cuando llegamos aquí a la iglesia, yo de hecho yo ya era bautizada según servía igual en la iglesia, pero un día justamente había unos problemitas ahí en mi casa y, y
Y ese mero día iba a ser el día de la ordenación. Bueno, el día siguiente iba a ser el día de la ordenación de la iglesia. ¿no? Y y yo sabía, el pastor William, allá predicó en nuestra iglesia, dio justamente una enseñanza donde decía que podíamos servir a Dios sin de verdad tener a Dios, ¿no? Sí, 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 recuerdo esa enseñanza. Y eso parecía que Dios tenía, o sea, que Dios me lo estaba diciendo directo a mí, ¿no? Decía, hoy creo que alguien me está conociendo aquí muy bien, o alguien ya sabe lo que realmente está pasando por mi cabeza o realmente está pasando en mi vida, ¿no? Sí. Entonces pues fue como que sintiera que ahí fue, creo que uno de los momentos en los que yo sentí que prácticamente Dios me dijo, es contigo, ¿no? Ujú. Y ese día, durante la enseñanza, creo que Dios quebrantó mi corazón y yo no le dije a nadie, porque a mí me daba pena decirles, realmente acabo de comprender qué Ya es el sirviendo Evangelio. tantos años y apenas diciendo eso, ¿no? Sí. Sí, realmente, porque ya había pasado muchísimos años en la iglesia. Y yo me acuerdo que esa noche yo le comenté al pastor, eh, que hoy en día es mi pastor, Juan Adán, que yo no estaba segura de mi bautizo, pero yo le comenté que no estaba segura de mi bautizo porque la persona que a mí me había bautizado en la otra iglesia no era una persona ordenada. Ujú. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a confirmar tu bautizo, si tú no tienes paz, mira, vamos a orarlo, pero eso lo habíamos planeado días antes, o sí, semanas antes. Y yo sabía que no era parte de, o sea, realmente no era mucho lo del bautizo, sino era porque realmente yo había tomado decisiones hasta en la otra iglesia de bautizos y eso, sin realmente haber conocido verdaderamente a Dios. Entonces esa noche, un día antes de la ordenación, me pasan muchas cosas, sucesos dentro de mi casa, que realmente me quebrantan y con la enseñanza también del pastor William, creo que quebrantaron aún más mi corazón. Y yo recuerdo esa noche que yo esperé que todos se fueran a dormir y pues la iglesia antes estaba ahí en mi casa, bueno, Ujú. en el patio de mis papás, de la casa de mis papás. Y yo me acuerdo que ese día yo entré a la casa, a la iglesia y me senté en un sillón que teníamos especialmente para la hermana Pili. Sí. Y me quedé viendo el púlpito, ¿no? Y yo dije, Señor, si de veras existes o si realmente quieres algo conmigo, pues hazme comprender, ¿no? Lo que realmente quieres. Y yo recuerdo que ese día yo abrí mi Biblia, suena así como raro y como de esos que no, a veces increíble, ¿no? Y abrí mi Biblia y justamente tenía un separador en Juan, ¿no? Donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces fue así como, Ahí a está tu ver qué está respuesta, ¿no? pasando, sí, realmente. Y yo me acuerdo que yo dije, no, Señor, ya no puedo continuar más fingiendo que soy salva y realmente no lo sé. Y ese día yo me recuerdo haberme postrado ante el altar. Había un altar construido ahí de ladrillos me arrodillé y realmente creo que es la oración que recuerdo que hice con tanta fe, con tanto arrepentimiento en mi corazón y decirle, Señor, quiero que realmente tú entres en mi corazón y que hagas algo en mi vida. Te acepto como mi Salvador y creo que realmente ese día no sé, hablé con Dios como jamás lo había hecho. Creo que fue un día que yo puedo decir que experimenté la paz de Dios, que donde yo sabía que estaban pasando muchísimas cosas, fue la primera vez que yo dije, cuando terminé de orar, con lágrimas en mis ojos, yo le dije, Señor, quiero que en verdad tú uses mi vida. Y quiero que quites toda mi incredulidad, quiero que me ayudes a realmente vivir contigo y servirte pues también, ¿no? Realmente contigo. Porque pues como te comentaba, ¿no? Pues muchas veces podemos servir sin realmente de veras tener a Dios. Sí, claro, podemos estar sirviendo toda una vida sin en verdad haberle entregado todo pues todo a Dios, ¿no? Yo a Xochitl la conozco de años, de hecho, antes de que se mudaran aquí a este estudio. Bueno, nuestra hermana Xochitl y su hermana, nuestra hermana Gloria, nos prestaron un cuartito aquí para el podcast. Y bueno, antes eran mis vecinos. De hecho, ella es hermana de nuestro pastor, del pastor Juan, que también,
habían escuchado su testimonio y pues cuentan lo mismo, ¿no? De que incluso se escondían para que no vinieran, bueno, no los encontraran, ¿no? Y poder seguir jugando un rato. Nuestra hermana Xochitl también, bueno, yo sé que estudiaste tu prepa, posterior a ello empezaste a trabajar y después de un tiempo volviste a retomar tus estudios. ¿Qué fue lo que te volvió a motivar a estudiar? Y bueno, también nuestra hermana Xochitl está estudiando la carrera de psicología. ¿Cómo fue que, una, decidiste escoger esa carrera? ¿Cómo fue que Dios te guió para escoger esa carrera? ¿Y cómo fue que pues, te decidiste ahora sí a poder estudiar esa profesión? Ok. Pues es una historia realmente un poquito larga. Lo voy a tratar Hay tiempo, hay tiempo. de hacerla un poquito más corta, donde justamente Dios usó a mucha gente para que yo determinara, no sé, estudiar esta carrera, reafirmarla, porque bueno, mi padre, somos 6 hijos, mi padre nos pudo brindar los estudios hasta la secundaria, no pudo darnos un poquito más de estudios, y realmente es algo que yo agradezco porque al principio no lo ves así, lo ves como, ay, no me dieron estudios y ahora pues qué voy a hacer y cosas así. Pero realmente yo creo que lo que te cuesta lo valoras más, Exacto. te esfuerzas más. Y mi padre solamente pudo darnos hasta la secundaria. Y yo tenía ese deseo de seguir estudiando. No pude aplicar exámenes para poder entrar a la preparatoria. Entonces, pues la única salida fue pues comenzar a trabajar. Yo limpiaba 2 casas haciendo aseo y justamente me pagaban 50 pesos por limpiar una casa. Entonces yo a la semana me turnaba esas casas y por semana sacaba 250. Y la colegiatura eran, si no me recuerdo, 750 mensuales. Entonces prácticamente todo lo que yo estudiaba se iba para el estudio. Todo lo que trabajabas, ¿no? Ajá, todo lo que trabajaba, perdón, se iba para el estudio. Pero yo no me aventé a estudiar primero la prepa. Yo dije, voy a estudiar una carrera corta. Entonces, Ujú. yo metí mis papeles para estudiar secretariado. Y empecé a estudiar, según yo, secretariado, pero realmente no sé qué pasó. Y bueno, los planes de Dios son perfectos. Pues resulta que comencé a estudiar y como que el primer evaluación yo veía que no concordaba nada de secretariado con lo con lo que me estaban enseñando. Y ya después fui a la dirección a preguntar que cuándo iba a empezar como que la de taquigrafía, cosas así que realmente venían aunados a la carrera y todo. Y me dijeron, a ver, pásanos tu nombre, ¿cómo se llama? La Número de cuenta. matrícula, Ajá, la ya. matrícula que te dan como estudiante. Y me dijeron, es que tú no estás para secretariado, tú estás para informática. Y yo así, ¿cómo crees, no? Y me decía, no, pero si quieres te quitamos, o sea, te quitamos de ese grupo, pero tendrías que esperarte como unos 3 meses para que empiecen las restricciones del secretariado, ¿no? Y yo así como, no, o sea, para mí era súper, o sea, yo dije, ya cuánto invertí, O sea, ¿lo cuántas, ibas a perder? sí, lo iba a Ah, perder, no. no me Yo pensé que te lo revalidaba iban. nada. Ajá. Y yo dije, no, no, o sea, no puedo realmente perder esto y comenzar de nuevo, o sea, había sido mucho sacrificio lo que había hecho. Y yo dije, no, pues termino mi carrera de informática. Entonces, pues terminé una carrera de informática y en esa misma escuela, al ver como mi desempeño de la carrera, me dijeron, aquí mismo te damos chance que hagas tu servicio. Y pues yo dije, bueno, pues bueno, hacemos. Entonces me iba a limpiar las casas en la mañana, no, hacía el servicio por las mañanas y como eso de las 12 más o menos me salía y me iba a limpiar las casas para continuar Sí. porque tenía que pagar el papel. Y entonces dije, bueno, y así me la aventé como por un año, pero no le avanzaba mucho porque solamente hacía como 2 horas por día. Y no, la verdad no me acuerdo exactamente cuántas horas de servicio social me pedían, entonces ya llevaba rato. Y ese día, hubo un día que la recepcionista de la escuela se iba a ir a otro lado, a otro instituto, porque eran varios. Y le dijeron que tenían que dejar a alguien ahí encargado.
Y un día ella me dijo, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. Y yo así como, ¿qué hice? Y y un día me habló y me dijo, ¿sabes qué? De como dos o tres señoritas que hay ahí haciendo servicio, yo quiero dejarte a ti para que tú tomes mi puesto. Y yo así como, o sea, ¿cómo? O sea, nunca había tenido un trabajo tan, pues realmente me dijo pues la cantidad que también pagaban, el sueldo, y los días eran súper pesadísimos porque era prácticamente de 8 de la mañana hasta casi 8 de la noche. Pero yo decía dentro de mí, con ese dinero voy a poder seguir estudiando. Sí. Entonces lo tomé y también dije, con eso pago mi papel. Y la verdad me aventé a tomar el trabajo. Yo abría la escuela y la cerraba. Y era un desgaste físico tremendo porque también ahí no te daban vacaciones, te las aventabas. Luego yo veía que mi familia, que campamentos o que iba a conferencias y a mí me tocaba quedarme. Pero eran sacrificios que uno tenía que hacer por el estudio, ¿no? Sí. Y ya después, mm, me quedo con el puesto y, y me la aviento así a estudiar. Y en el mismo transcurso llegó un nuevo director. Y la verdad no sé, yo siempre oraba y le decía, Señor, ayúdame a hallar gracia delante de los ojos de ellos, porque yo no sabía qué clase de directores me iban a tocar, ¿no? Y que yo les iba a servir. Y ese día me presentan el nuevo directivo y honestamente yo sí oraba y yo decía, Señor, ayúdame a hallar gracia, porque si eran, a mí me habían comentado que si eran medios especiales, ¿no? Y la verdad es que este directivo, no sé, o sea, realmente le caí muy bien y siempre me apoyó. Y cuando él supo de mi situación, de mi carrera y todo, él me dijo, yo te libero tu servicio social. Y yo, dice, aunque no lo hayas terminado, te lo libero para que entreguen tus papeles. Y yo, pues. Y posterior él me dice, "Mm, ¿ya estudiaste la prepa?" Y yo, no, terminé la secu, pero después me vine a estudiar la carrera. Y me dice, ¿por qué no estudiaste prepa? Y yo, no, pues porque no me alcanza. ¿Y a qué hora? Si entro a las 8 y salgo a las 8. Sí. Y Dios obró o sea, yo digo que Dios es obrando en mi vida y resulta que llegó un nuevo programa a la escuela donde yo estaba trabajando y se llamaba, bueno, se llaman escuelas semiescolarizadas. Quiere decir que nada más vas un tiempo, unas horas y toda la evaluación y todo se basa a través te mandan pruebas y tú las tienes que enviar por correo y la SEP las califica y a través de esa calificación que saques, pues es la calificación que te dan, ¿no? Por materia. Ujú. Y a mí me daba miedo porque realmente yo decía, no sé si pueda. O sea, a mí siempre se me pintó como la prepa y la universidad como algo difícil. Como que los que estudiaban eso eran personas que realmente dirían tenían coco y Sí. eso, ¿no? Y yo, Anteriormente sí se creía eso, ¿no? Hoy ya cualquiera pisa una universidad. Bueno, no cualquiera, pero sí es sí, más común. y yo dije, no, y la pensé y hasta que un director me dijo, te voy a apuntar, si tú no te inscribes, te voy a apuntar. Y yo no, pero entonces, y siempre le ponía peros, ¿no? ¿Y quién va a cubrir esto? ¿Y quién va? Y de verdad, o sea, le agradezco mucho ese señor, se llama Alberto, eh, porque él me dijo, tú te entras a tu clase y yo me vengo para acá. Y cierro la oficina y me vengo para acá. Y yo al principio dije, ¿cuánto le va a durar eso? ¿No? O sea, y no, realmente él siempre me apoyó. Y yo me metía a mis clases y él me sustituía, eso es tiempo. Y cuando sabía que iba a venir de inspección o a supervisarme de los trabajos y eso, solamente eran los días que, de hecho, él le decía al maestro, sabe que hoy no va a entrar ella, ¿no? Porque viene. Y los maestros igual, o sea, súper accesibles. No, sí, no hay problema, nada más que se ponga al corriente, está bien, solamente que entregue, cosas así. No hubo uno que se te puso así como que, nah, ¿por qué? Sí, todos No, iguales. no, sí, como que entre que broma o no sé si realmente lo decían, sí me decían, no, le vamos a bajar puntos por no haber hecho esto o por no haber entrado, así. Pero realmente creo que ellos veían como mi desempeño, o sea, a Mm, pesar de que pues tenía que estar en ambos lados, al mismo tiempo veían que me esforzaba. Bueno, yo creo que ellos veían eso. Y yo creo que también era la oración de decir, Señor, ayúdame a hallar gracia y a terminar, ¿no? sí. Y
Y así me la aventé. Eh, Fueron como 2 años y medio más o menos de prepa. Sí, yo te recuerdo que yo cuando iba a tu casa nomás a jugar, porque no iba a otra cosa, siempre te veían todas las noches ahí en la computadora y haciendo y deshaciendo. Yo con los únicos que jugaba, me acuerdo, creo que era con Cielo y de ahí en fuera todos que trabajaban o que no estaban. Y con Juan, bueno, con el pastor que era con el que convivía bastante. Pero a ti sí, siempre te recordaba ahí en la computadora, desvelándote y te dormías ya bien tarde. Sí, sí, recuerdo toda esa etapa Sí, sí, que te aventaste. sí, y gracias a Dios terminé la prepa, terminé la carrera, pero seguía yo con el mismo empleo. Pasaron cosas dentro del empleo, cambiaron directivos y la verdad fueron directivos, yo puedo decir, malos, eh, que me provocaron a decir hasta aquí termino mi estudio porque ya no puedo seguirme relacionando con gente así, porque iban en contra también de mis convicciones y también cuestiones personales. Entonces sufrí un poquito de acosos también. Entonces yo vi que ya no era un ambiente sano Sí. seguir laborando ahí y que realmente también yo sabía que ya mi vida social se estaba terminando. Como dices, creo que era terminar el trabajo, la escuela y llegar a casa y hacer tareas y al día siguiente temprano y lo mismo. Entonces siento que hasta un cierto punto perdí sociabilidad y también no sé, el tener algún tipo de contacto con mi familia, el poder salir, el ver otras cosas, ¿no? Ujú. Realmente, pues, termino yo mi prepa en el año 2019, no, perdón, 2011. Termino ahí y yo digo, ya está ahí, llegué, ¿no? Y era como mi máximo aspiración, yo decía, a la preparatoria y mi carrera ya la hice. Y empecé en búsqueda otra vez de empleo y Dios me abrió puertas igual con otra persona que se dedicaba a la importación de ropa. Ah, no, pero antes yo trabajaba con unos licenciados y todo, pero honestamente fue una experiencia muy fea porque, mm, pues sí, tienen muy mala fama y desafortunadamente comprobé esa mala fama. Digo, no todos son iguales, ¿no? Pero con los que yo llegué a tratar, honestamente no fueron muy buenos. Y yo opté también por decir no. En un día que hubo un campamento, yo dije, prefiero irme 1000 veces al campamento que a quedarme, conservar este empleo. Y opté por salirme con ellos y hasta ahí, ¿no? Después me fui en busca de más trabajo y me quedé como niñera o guardia de una niña, de una maestra que salía igual y no tenía con quién dejar a su niña, entonces yo le limpiaba su casa y cuidaba a su hija. Pero pues igual la maestra a veces no pagaba o así, entonces fueron problemitas que se fueron presentando y que yo tuve que dejar el trabajo. Y me gustaba por una parte porque yo sabía que, pues no sé, como que desde ahí creo que fue como un puntito que se me fue creando ahí, me fue creando mella en mi corazón de decir, me gusta el tratar con niños, porque yo veía que hasta para la maestra no era como, cuídame a la niña y yo me voy a ir a descansar porque de por sí ya vengo cansada y así, ¿no? Y yo veía como la niña tenía el deseo de compartir con su mamá y así, y a veces no tenía, o la mamá no estaba tan dispuesta, ¿no? Y yo me fui ganando como el corazón de esa niña, y yo recuerdo que cuando ella se enteró que yo iba a salir ya no iba a seguir con el empleo, me lloró mucho la niña. Pero yo dije, también tengo que ver por mí, porque no voy a avanzar si sigo aquí, y si luego sin pago, y qué más voy a Sí. hacer. Y ya después mm, oré, igual, ahí fue cuando yo comencé también a decir, Señor, ¿para dónde me voy? Porque ya probé aquí, ya probé allá, y ya, Señor, tú me mostraste trabajos. Y también ahí fue algo que yo me percaté, que cuando yo tomaba trabajos no oraba. Yo era como la primera opción que me daban, me iba ahí, ¿No ¿no? considerabas antes a Dios No, en la toma de honestamente, decisiones? no, honestamente no. Yo decía, me ofrecen este trabajo, ay, pues lo agarro. Ya, Me sonaba bueno y yo decía, atractivo. ajá, y yo decía, aquí me quedo, aquí me quedo. Sí. Y desafortunadamente no duraba mucho, o sea, por mucho era medio año, por mucho así. Y en esta última vez yo
yo oré por un trabajo. Yo dije, Señor, yo me encontré un trabajo donde pues, tú puedas obrar o quieras mostrarme algo, ¿no? Y yo encontré trabajo con un señor que importaba ropa. Y la paga era muy buena, pero también era desde las 7 de la mañana hasta según a las 6, pero no tenía como tal Horario de salida. horario de salida. Yo me encargaba de toda su administración del señor, de las ventas, todo. Trabajé con él, casi fueron 4 años, pero también no me di cuenta y no me estaba dando cuenta que ese trabajo me estaba alejando de Dios. Y realmente yo lo siento que también fue no haberme esperado a escuchar realmente qué era lo que Dios quería para mí. ¿En qué sentido te empezó a alejar? ¿No leer la Biblia o no estar en la iglesia? No sé cómo fue. Pues en primera era porque pues yo me levantaba entraba a las 7, o sea que me tenía que levantar más o menos como 6. Y eso a las 6 porque yo soy muy floja igual para levantarme. Y a veces pues, o sea, yo decía, me voy a levantar para orar antes de irme o leer mi Biblia, pero honestamente yo sí soy muy floja. Y yo decía, no, prefería dormir y yo decía, no. Y me levantaba, dirían como burrita y nada más decías en el desayuno, no, Señor, ayúdame y ya. Y gracias por los alimentos y vámonos. Y vámonos, porque ya se me hacía tarde. Y este jefe era muy estricto. Y yo me empecé a alejar porque también no tenía horario de salida como tal. Entonces yo llegaba, dirían, derrapando a la iglesia y prácticamente como se escucha, ¿no? A la mente. Porque realmente hacía que yo me sentara y escuchara enseñanzas y eso ya no. Sí. Siento que también un trabajo tan así cansado, igual, digo, nuestros cultos son... En ese entonces era a las 7, bueno, sigue siendo a las 7, ¿no? Bueno, no, antes era a las 6:30. ¿Sí? ¿Cierto? Sí, no se recorrieron los horarios. Sí, ¿no? Bueno, como 6:30 y pues uno sale de trabajar y siento yo que si son esos trabajos bien, hasta ya ni ponemos atención, la verdad, ya es de que estamos como ya dormitando, o ya, pues digo, tu corazón ya no está ahí, ya tu mente igual está cansada. Siento que igual pues te puedo pasar eso, ¿no? Sí, o sea, definitivamente me fue apagando. Y yo no me di cuenta. Y ahí creo que fue también el parteaguas de tomar mi carrera. Yo no, la verdad yo me alejé mucho. Yo llegaba y decía, ya cumplí, ¿no? Porque me vieron aquí en la iglesia. O sea, y si Sí. cuando mis padres o mis hermanos me decían, oye, apenas llegaste a la iglesia o así, yo decía, pues sí, pero es mi trabajo, ¿no? Y me escudaba con, pues es mi trabajo, sí. Así es, ¿no? Entonces, pues me escudaba mucho, pero yo iba perdiendo ese deseo de escuchar, ese deseo de tener una relación con Dios, de realmente ir a Él y decirle, ayúdame. Realmente fui perdiendo mi primer amor. Y después de eso, conozco en un campamento al hermano William y a su familia. Y realmente ellos han sido muchísima bendición y ellos fueron prácticamente, yo puedo decir que ellos fueron los que abrieron mis ojos para darme cuenta. Hasta hoy en día, bueno, en la carrera que estudié fue porque ellos tomaron tiempo para hablar conmigo. Y me ofrecieron un día ellos vinieron a México, ellos son de Colombia, y se quedaron en el departamento donde nosotros rentábamos. Y ellos me decían, vamos a tal lado. Y yo, no, tengo mi trabajo, ¿no? Y me quedaba en el departamento. Y hasta que un día ellos me dijeron, oye, hija, ¿no crees? Porque me dicen hija, o sea, ¿no crees que le estás poniendo mucho al trabajo y a tu vida? Y yo decía, no. Y como que hasta cierto punto me ofendía, no sé, o como que me enojaba que me dijeran eso. Yo decía, no. Y hasta que un día ellos tenían que regresar a Colombia y me dijeron, ¿qué te parece si te invitamos a Colombia y te vas unos días? Y yo, dentro de mí, no, por mi mente pasaba mi jefe diciéndome no, y mi trabajo, y cómo voy a dejar mi puesto, y nadie lo va a hacer como yo lo estoy haciendo, y ya me imaginaba mil cosas. Y me dijeron, date esa oportunidad, y yo, voy a ver, ¿no? Así como dándoles algo, ¿no? Sí, voy a ver. Y
Y me dijeron, ¿sabes qué? Se acerca tu cumpleaños, ¿por qué no vas? Y yo, ay, ¿cómo voy a pasar mi cumpleaños en otro país? Y no, o sea, no. Pero llegó un punto en el que me empecé a enfermar y desafortunadamente de parte de mi trabajo donde estaba yo laborando no recibí como un cierto apoyo donde yo consideré que por el esfuerzo y por todo el desempeño que veía en mi trabajo, pues yo lo iba a recibir. Y me di cuenta que no. Y un día yo así a mi hermana le aventé, porque estaba viviendo con mi hermana Gloria, entonces le aventé así como, oye, ¿qué crees? ¿Cómo ves si para mi cumpleaños nos vamos a Colombia? Y mi hermana me dijo, ah, pues está bien. Y le digo, pero vamos las dos porque yo sola no me voy. Me dice, pues vamos. Y yo esperaba que ella me dijera, no, ¿cómo crees? ¿Cómo nos Sí. vamos a ir a Colombia tú y yo? Y luego le empezamos a decir, ¿y si le decimos a Cristian, o si le decimos a Julio, si le decimos a Cielo, a Juan? Son mis demás hermanos, ¿no? Entonces, pues no les decíamos y mis hermanos como, no, no. Y hasta que mi hermano Cristian, que también creímos que nos iba a decir que no, Fue el también primerito que brincó. fue el primero, uno de los primeros que dijo, vamos, a ver quién se raja, ¿no? Entonces, así como, y yo por dentro esperaba que alguien dijera, no, o sea, no, para decir, ya los planes se arruinaron y ya no vamos a ir y ponerlo como de pretexto, ¿no? A él o a esa persona. Sí. Pero yo veía que todo iba a favor, o sea, encontramos vuelos a buen precio, pues hubo la disponibilidad de mis hermanos, o sea, todo apuntaba que ese viaje se iba a hacer. Y todavía yo aún ya con los vuelos, pues ya hasta cierto punto mm, reservados, Ujú. yo seguía diciendo, no, no creo que mi trabajo me deje, no creo. Y ya después, un joven de la iglesia fue al departamento y yo platicando con él, me dijo, oye, es que padre que se van a ir a Colombia otra vez, porque ya habíamos ido una vez anterior. Sí. Y yo, no, 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 yo, sí es un plan, pero no, así como que de veras vaya a ser. Y él me dijo, hazlo, no pierdes nada, hazlo. Y yo digo, sí, sí, así como otro que me está diciendo, ¿no? Así como, uy. Y me dijo, y le dije, no, porque, ¿qué crees? Y para ese entonces yo también hablé con mi jefe y mi jefe me dijo, si tú te vas, pierdes tu empleo. Y fue como un golpe y yo dije, no, no puedo dejar el empleo y más porque ya me había independizado. Y yo dije, ¿cómo voy a hacer para pagar las rentas? ¿Cómo voy a hacer? Y yo soy de las personas que ahorra mucho, entonces hasta cierto punto no sé por qué me sugestioné tanto, pero yo dentro de mí decía, no puedo dejar el trabajo, ¿no? Y, y ese día este joven me dijo, ¿qué pierdes? Tu jefe sabe que eres un buen elemento y no te va a dejar sin empleo. Él te está hasta cierto punto como manipulando para que no dejes el empleo. Y yo, no, no creo, es que lo vi muy serio y sí, me lo va a cumplir y así. Y me dijo, inténtalo. Y ya en serio, que ya me había desesperado, que todo apuntaba que sí, que dije, órale, pues ya lo que sea. ¿No? Y empezamos a reservar los boletos, resulta que sí fueron, y quedaba como mes y medio para irnos a Colombia. Y mi jefe seguía con el firme de pues bueno, entonces te quedas sin empleo. Y yo. Y me dijo, tienes un mes para encontrar a alguien y capacitarlo y que tome tu puesto. Y yo así como, dentro de mí era llegar a mi casa y llorar y decir, Señor, voy a perder mi trabajo por un viaje y no sé si esto valga la pena. Y cada rato yo veía mi celular que me llegaban mensajes de la hermana Moni o del pastor diciéndome, hija, estamos bien contentos de que van a venir y cosas así. Yo así como por dentro, no, Señor, o sea, pero yo me siento mal porque mi empleo y así. Y y yo decía, bueno, hasta que llegué al punto de decir, vámonos, ¿no? Y realmente no encontré a alguien en que capacitar, la verdad. Yo no soy de las personas que digo, ay, me voy a hacer para que no encuentren. No, realmente creo que hubo muchas vacantes, pero nadie, como que le daba miedo a mi jefe, ¿no? Y yo hasta cierto punto ya me había acostumbrado a su carácter de él. Entonces, uno mismo de mis compañeros se postuló para tomar mi puesto y lo empecé a capacitar. Pero ahí tenías que tener muchos códigos, precios, proveedores, todo, tenías que tratar con todo. Y yo creí que sí la iba a hacer mi compañero. Lo dejé y el último día que era según de mi empleo, me presenté a la oficina de mi jefe y le dije, bueno, pues le agradezco,
perdóname, porque él sí siempre me dijo, no puedo creer que seas tan irresponsable y dejes tu trabajo por un viaje y no sé qué. Y yo dije, bueno, o sea, ya finalmente se hizo y le agradezco el trabajo, los años, y ya en eso se me queda bien y me dice, ten, y me dio una cierta cantidad de dinero. Y yo dije, pues me finiquito, ¿no? Porque pues ya está aquí. Y me dijo, vete de viaje y te espero cuando regreses. Y yo así Ándale. como, ¿cómo? Le digo, pues ya está capacitado el muchacho, ¿no? Dice, ten este dinero, dice, utilízalo como vacaciones y de regreso aquí te espero. Pero así bien seco él, o sea, y yo por dentro que estaba que brincaba y pues, no, o sea, yo estaba así como impresionada. Y yo casi iba y le daba un abrazo, pero pues los dos éramos como muy serios, entonces no podíamos hacer esas cosas. Entonces, no. Y ya agarré y me fui. Y recuerdo que todavía hasta le dije a mi compañero, le echas ganas, no vaya a ser que te vayan a dar baje aquí y vaya a ser que a mi jefe le vaya mal o así. Yo era muy cuidadosa en mi trabajo. Y él sí, yo después supe que mi compañero desertó como a los 2 días, porque no aguantó la presión que se llevaba ahí. Y que yo realmente a veces me impresiono porque no me daba cuenta también de toda la presión que yo llevaba. Y todo esto conllevó a que yo me fui y ya ahí empezó como mi cambio de vida en ese viaje. Yo ese viaje de verdad que lo agradezco porque Dios me abrió muchísimo los ojos. Me hizo darme cuenta en una depresión que yo estaba y yo no me había dado cuenta. Y ahí es donde yo digo, muchas veces estamos así y no nos damos cuenta. Y me fui para Colombia y y yo no sé cómo me veían los hermanos o cómo me percibían. Y ellos siempre me abrazaban y yo era como, así como, no muy afectuosa. Y así como, bueno, y ya. Sí, eso Y tienen los colombianos, son sí, bien, bueno, amorosos. sí, expresan su amor con abrazos. Yo también cuando fuimos la primera vez a Colombia, me abrazaban y así, "Ay". Y yo también soy así de que casi no me gusta que me abracen. Sí, y ellos me decían, hija, y que no sé qué, y ven, vamos para acá, vamos para allá, y yo así como. Y yo recuerdo que mi hermana Glo se tenía que, bueno, todos nos teníamos que venir, los tres, Cristian, Gloria y yo nos teníamos que regresar a los 15 días, creo que había sido nada más por 15 días. Y mi hermana Glo me dijo, no, sabes que yo sí me tengo que regresar. Y los hermanos empezaron a decirme, no, quédate más tiempo. Porque en serio, o sea, realmente los 15 días fue como Sí, agua, o no, no son sea, nada. no son nada. Y yo así como, no, me tengo que regresar al trabajo. Y me decían los hermanos, ¿quién te espera? O sea, bueno, literal, ¿no? ¿Quién te espera allá en tu departamento? O sea, ya te independizaste, no tienes hijos, no tienes a alguien a quien mantener. Y yo, sí, a mi perrita, ¿no? A mi Yuki. A Yukita. Y ya me dijo, habla con tus papás, a ver si ellos te pueden ayudar, que no sé qué. También trataron de convencer a mi hermana Glo, a mi hermano Cristian, y mi hermana Glo optó por regresarse a México. Y Ella fue la que solamente, se quedó la primera vez. y ella anteriormente fue la que se quedó Sí. en el primer viaje. Y entonces en el segundo, con miedo, yo le digo, si mi hermano Cristian se queda, yo me quedo. Ujú. Porque yo sí tengo algo, es que, pues en ese momento sí no me atrevía como a estar sola en un país, ¿no? Y yo dije, no. Y mi hermano Cristian bien contento, sí, nos quedamos más tiempo, yo sí me quedo. Y yo así como, yo esperaba que dijera que no, otra vez, ¿no? Y ya me dijo, no, yo sí me quedo. Y yo, bueno, y ya queriendo, ¿no? Con la presión de que me estaban duro y duro, de quédate ya. Y yo, bueno, ya. Y el pastor me decía, mira, ya reservé, no sé cómo le hacían, pero ellos, no sé, como editaban fotos y me hicieron creer que ya habían, pues alargado más el viaje, vaya. Ah, Y ese día yo me molesté mucho y yo dije, ¿cómo se atrevieron a hacer esto? ¿No? De posponer mi viaje y así. Y sin darme cuenta que todo tenía un propósito, ¿no? Y al principio para mí fue mucho enojo porque yo decía, me quieren obligar a quedarme en este país y no quiero, ¿no? Y ya hasta cuando, pues ya hasta cierto punto ya me resigné y dije, pues ni modo, ya me tienen en este país, ya no me voy a regresar porque ya lo modificaron. sí. Y ya después caí en cuenta y dije, o sea, ellos no pueden hacer eso porque no tenían mi identificación, no tenían muchas cosas donde yo posponía el viaje, ¿no?
Entonces ya luego me dijeron, era una broma, no es cierto, mira, lo editamos y ya, cosas así que me enseñaron y yo dije, ay. Pero realmente yo sabía que esto tenía un propósito. Bueno, yo no lo sabía, pero Dios sí. Y mi hermana se regresa a México y me quedo con mi hermano Chris en Colombia. Y ahí comienza mi aventura de cambio. Yo lo considero así, donde Dios comienza a transformar mi vida. Porque un día, yo la verdad, yo me percibía como una persona normal, o sea, trabajadora, que llegaba a su casa, se dormía, regresaba y lo mismo, la misma Un rutina de ciclo, siempre. ya era todo rutina, sí. Monótono mi vida. Y yo no me daba cuenta de eso. Para mí era normal. Y los hermanos, la hermana Moni empezó a tomar tiempo conmigo. Yo no sé si ellos ya lo habían planeado o algo así. Y la hermana Moni me empieza a decir, ¿sabes qué, hija? Vamos a tal lado, ¿me acompañas? Pero el punto era que siempre ella y yo andábamos, salíamos a caminar, regresábamos, y ella me contaba cosas de ella y yo de mías. Y hasta un día, realmente no recuerdo qué plática fue la que nos indujo a llegar a este punto donde yo tomé una decisión de mi vida, pero recuerdo que estábamos en su habitación de ella. Nos sentamos y ella me empezó a platicar, oye, hija, ¿y tú qué quieres estudiar? Y yo, no, pues yo estudié mi carrera de informática, mi prepa ya. ¿Y en serio nada más quieres estudiar esto? Y pues yo dentro de mí yo sabía que no era lo único que yo quería estudiar. Y le comienzo a contar, no, es que a mí me llama la atención esta carrera, por esto, y me gustaría, pues no sé, ayudar a gente y cosas así. Y la hermana Moni me dice, ¿por qué no lo haces? Y yo, no, hermana, es que ya han pasado muchos años y luego, ¿cómo? Si mi trabajo es de 8 a 8 y pues la verdad, ¿de dónde voy a sacar permisos? Conozco a mi jefe y si ni de vacaciones me quiso dejar, pues ahorita menos para estudiar, o sea, no, no se puede. Y me dijo ella, ¿y tú crees que Dios no puede proveer un trabajo donde te permitan eso? Y o sea, como que dirían, ya no sabemos la respuesta, ¿no? Y no, sí, sí creo. Pero yo sabía que dentro de mí había incredulidad, ¿no? Y No yo decía, creo. no, así como que ay, ya me lo voy a encontrar un trabajo allá, así, Sí. ¿no? Y, y bueno, pues mi jefe, donde me había permitido ir y después de que se enteró que había pospuesto el viaje y bueno, lo había alargado, pues sí, definitivamente se enojó, me mandó un mensaje diciéndome como que ya estás despedida ahora sí, y así, ¿no? Y yo dije, bueno, ya, realmente ahora sí perdí mi empleo, y hasta cierto punto dije, pues señor, lo que me quieras enseñar aquí en Colombia, muéstramelo porque ya perdí todo allá en Texcoco, ¿no? Sí. Y ese día la hermana Moni me empezó a hablar y me dijo, ¿por qué no quieres? Y, y por qué te pones esas barreras, ¿no? De no querer seguir adelante, no estudiar o así. Y hasta cierto punto también habían cosas de mi vida que yo no había sanado. Había, en el caso con mis padres, yo sabía que también había, mmm, pues habían cosas que yo no había sanado con ellos. Y que yo no soy como de que voy y les recrimino a mis papás o les digo porque mis papás son un poquito más duros y ellos sí son como de lo de a mí no me digas, pum, ¿no? Y yo sabía y también les tenía respeto a ellos. Y yo sabía que no podía realmente decirles las cargas o lo que yo había cargado contra ellos. Y yo le comencé a contar a la hermana, me siento mal y me siento frustrada en esto, me siento frustrada porque no he logrado esto, me siento frustrada porque no puedo hacer esto. Y sé que estoy cargando con comentarios que he escuchado a lo mejor hasta de mi propia familia diciéndome, ¿tú crees que vas a poder? De amigos diciéndome, no, es muy difícil. Y yo me empecé a cargar con todos esos pensamientos. Y yo misma me sugestioné y dije, no, no puedo. O sea, estudiar la universidad no es, no es nada fácil y no creo que pueda. No creo ser capaz para eso. Y ese día yo estaba muy cargada y la hermana me dijo, hija, ¿por qué no le dejas todas esas cargas y comienzas a soltar todo esto para que puedas avanzar? Y yo le dije a la hermana, pues he querido, pero no sé cómo se hace eso, ¿no? No sé cómo es eso de que suelta tus cargas y sanas y cosas así. Yo dije, no, o sea, no sé. Y la hermana me dijo, ¿te gustaría en este momento hacerlo? Y yo,
pues cómo o dónde o cómo se hace esto. Y ya me Jalo. dijo ella, me dijo, todo lo que me estás diciendo aquí y todo esto, dolor, resentimientos, todo esto que traes atorado aquí en tu corazón, hazlo o hablándolo con Dios. Y yo así como, ¿cómo con Dios? Pues no sé, o sea, y me dijo, órale, pídele a Dios realmente y en esta oración dile realmente lo que te ha estado estancando todos estos años. Y yo, no, ¿cómo le voy a decir a Dios que estoy enojada con mis padres? ¿Cómo le voy a decir a Dios que estoy enojada con mis hermanos? ¿Cómo le voy a decir a Dios que estoy enojada con ciertos hermanos? ¿Cómo le voy a decir a Dios que me siento sola, ¿no? En esos momentos, así me sentí. Y yo me acuerdo que ese día ella me dijo, yo voy a comenzar a orar por ti. Y ese día ella se me puso ahí en su cama, nos arrodillamos y ella me empezó a orar por mí. Señor, obra en ella. Mira, escucha, inclina tu oído, mira. Y yo me acuerdo, o sea, realmente cómo fue. Y en cuanto yo escuchaba que ella oraba por mí, o sea, yo me llenaba de lágrimas y decía, o sea, ¿cómo puede ser que alguien más esté orando por mí, no? O que crea que puedo sanar y puedo seguir adelante. Y ella terminó de orar y me dijo, ¿quieres hacerlo tú? Y yo, sí, sí quiero. Y yo me acuerdo que ese día ahí en, este, en su cama, me arrodillé. Y yo dije, Señor, ya no quiero cargar contra este enojo que siento contra estas personas. Quiero sanar mi corazón. No quiero que me sigan conociendo como esa Xochitl que todo el tiempo está enojada. Como esa Xochitl que no le puedes decir nada porque por todo se enoja. No quiero, no quiero seguir cargando este coraje que siento por ciertas cosas que han pasado en mi vida, contra mis padres, contra mis hermanos, contra la iglesia. Y yo realmente ese día yo me acuerdo que yo me abrí con el Señor. Y fue un día, y de hecho yo le he comentado con la señorita, ha sido uno de los días junto con el día que yo a él le pedí que él entrara en mi corazón, fueron de los días que yo realmente comprobé la paz de Dios, donde realmente dejé todo en las manos de Dios. Dije, Señor, quiero que en verdad tú me uses. Quiero comenzar a quitar esa incredulidad que yo tengo. Y ese día ha marcado mi vida muchísimo, porque ese día fue un día donde comencé a tomar decisiones, donde comencé a probar y decir, Señor, no voy a tomar otro empleo si realmente no va a ser un empleo donde me deje continuar y que haga algo para todos. Y durante esos días que yo estuve en Colombia, los hermanos trabajaron mucho con nosotros. Ellos no son psicólogos ni son hermanos, pero son hermanos que se han preparado para su ministerio. Yo estuve acompañando a los hermanos también a la escuela donde ellos eh, apoyan a los niños, donde hay muchos niños con necesidad, tanto emocional, tanto hasta familiar, ¿no? Donde viven ausencias, donde no hay Sí. quien los guíe. Y realmente yo dije, yo quiero eso. Era como una prueba más. Y cuando yo regreso a México, yo digo, no puedo seguir igual. Yo necesito realmente mostrar que realmente Dios está haciendo algo conmigo. Y comienzan a haber cambios, y yo sin darme cuenta. Porque yo comienzo a ver que mucha gente comienza a acercarse a mí. Y de hecho sí puedo decir que incluso yo veía que tú te acercabas a mí. Muchísimos cambios. Creo que ese viaje, la verdad, yo sí lo recuerdo un buen. Y creo que yo era de los que te estaba mandando mensajes de que, ay, ya te extrañamos, ya regrésate. Esa etapa fue igual donde conviví contigo, cosa que yo nunca había convivido tan cerca, porque exactamente como dice Sochi, yo la catalogaba a veces como la que se enojaba muy rápido, de que o se sentía, o no sé, como que le hacías algo y lo guardabas mucho. Pero en serio, yo
sí vi ese cambio totalmente, que regresaste de Colombia. Yo no sabía todo esto que ahorita me estás contando, pero sí, o sea, se vio todo un cambio, un parteaguas de tu carácter totalmente, o sea, diría la Biblia, ¿no? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas y sí, o sea, me acerqué más a Soch, pudimos tener pues una amistad igual más de que salíamos a jugar y por lo general era de que íbamos a incluso, creo que ya todas las noches era, bueno, creo que terminábamos un culto o algo así, de que íbamos a cenar a su casa y convivíamos, incluso hacíamos que noches de karaoke. Y muchos, sí, 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 me acuerdo mucho de esa etapa también. Sí, y yo regreso a México. Yo la verdad, yo no me percibía de muchas cosas, pero era Dios obrando porque mucha gente, bueno, más que nada jóvenes que con los que trataba me decían, "Y ahora, ¿qué pasa, no?" Y sí, yo lo notaba hasta contigo, ¿no? Que me buscabas y me decías, oye, vamos a hacer esto. Y hasta luego mi hermana me decía, ¿por qué te escriben a ti y no me escriben a mí también? Y yo, no sé, pues me avisaron o así. Y yo comencé a ver que habían comenzado esos cambios. Sé que aún batallo y no puedo decir estoy a la perfección, pero sé que Dios ha estado obrando en mí. Y realmente yo no lo percibí esos cambios, pero he notado a través de también de los hermanos cómo han ido comenzando a ver cambios en mí. Sé que no ha sido fácil quitarme ese estereotipo de... Y yo realmente estoy... No culpo a nadie porque realmente esa era Xochitl, esa vieja Xochitl, como dices, un carácter súper feo, con, con mucho rencor en su corazón, que él justamente ponía esos bloqueos de enojo como defensa, yo lo podía ver así, y que realmente no me iban a llevar a nada bueno. Y bueno, regreso a México y le digo a mi mamá, ¿sabe qué más? Quiero comenzar a estudiar. Ujú. Y realmente yo sí puedo decir que mi mamá siempre nos ha apoyado en ese aspecto. Y mi mamá me dijo, qué bueno, hija, tú puedes, échale ganas, ¿no? Y yo así como, yo dije, ay, no, mi mamá, yo creo, me daba hasta miedo hablar con ella. Y yo decía, no, me va a decir que no o así. Pero no sé por qué, porque realmente mi mamá siempre me ha apoyado. Pero yo Sí. tenía ese temor de que me dijeran que no. Y me aviento, dirían, a empezar en la búsqueda de escuelas. Y realmente yo no sabía que podías estudiar los sábados. O sea, yo creía que siempre todos los alumnos estudiaban de lunes a viernes. Nunca, no sabía, o sea, que había escuelas, por decir, en Sabatinas. sabatinas, ¿no? Y comienzo a investigar escuelas y así, y y encuentro que dice sabatino, y me cayó de raro y dije, un trabajo que me dé de lunes a viernes va a estar canijo. Y comienzo a darme cuenta que había universidades donde decía sabatino. Y ahí comencé. Y yo encontraba escuelas, pero realmente eran imposibles de pagarlas. Y yo decía, la renta, esto, no, no me alcanza, haciendo cuentas, no me alcanza, no me alcanza. Y yo decía, Señor, pero, o sea, yo tengo eso, o sea, tú me has puesto esa como carga en mi corazón de estudiar y seguir. Y yo quiero mencionar que también un parte de esta decisión de tomar esta carrera fue porque yo vi mucha necesidad. El Señor me ha permitido trabajar con niños dentro de la iglesia, ser apoyo para otros maestros, para enseñar. Y yo un día me topé con una niña que su papá me dijo, me tomó aparte y me dijo, ¿sabe qué? Mi hija es un desastre, ¿no? Mi hija me rezonga, mi hija realmente me falta el respeto. Le digo que haga esto y ella no lo hace. O sea, la niña como me la pintaba el hermano, era una niña tremenda, ¿no? Y yo así como, y raro, porque cuando yo trataba con ella y yo pasaba tiempo con ella, realmente ella pues no mostraba esos signos. Sí. Entonces, un día cuando el hermano me dice, ¿sabe qué? A veces hasta la disciplino y realmente ella no, hasta pareciera que se burla de mí. Y ya cuando me dijo eso, pues, yo realmente me asombré porque yo dije, uy, si nuestros padres les hiciéramos eso, uy, No, ibas a sería. recoger tus dientes a otro lado, decía Sí, mi abuelita, ¿no? sí, ¿no? Y yo puedo decir que mi papá siempre fue una persona un poquito dura en ese sentido,
pero que realmente agradezco porque hasta ahora somos lo que somos. Sí. Y creo que ninguno de los 6 está descarriado en ese aspecto y lo respetamos. Y yo tomé tiempo con ella y no voy a mencionar su nombre de la niña, ni espero y ay, bueno, ojalá y no crea ella que la exhibo. Pero tomé un tiempo con ella y ella llorando. Yo le dije a ella, mira, no recuerdo igual cuál fue el inicio de la plática. El punto es que yo no quería llegar como con ella, decirle, a ver, ¿por qué no respetas a tu papá? ¿O por qué eres así? ¿No? Y algo que se me quedó con la hermana Moni me dijo, hasta el corazón más amargado, enojado y eso con amor. Sí. Y yo llegué con ella y le dije, hola, ¿cómo estás? Y hicimos plática y en eso yo le digo a ella, ¿cómo vas con tu papá? Y él me dijo, ay, ni me hables de mi papá. Y así como, ¿cómo? Tu Pues sí. papá y así. Pero era una niña, o sea, literal era una niña, o sea, yo realmente no podía comprender cómo un carácter así la había llevado a este tipo de conducta. Sí. Y pues estar hablando con ella y eso, yo hablo con ella y me dice, y llorando me dice, es que yo odio a mi papá. Y cuando ella me dijo eso, yo jamás había escuchado a un niño decir odio a mi papá. A veces lo decimos de juego, ¿no? Pero Sí. nunca es en serio. Y llorando me dice, es que odio a mi papá. Y yo, ¿cómo? Y me dice, sí, porque yo sé que mi papá engaña a mi mamá. Y yo, y me dijo, y yo lo vi, y yo sé con quién, y sé dónde, o sea, ella sabía todo lo que su papá hacía. Y wow, yo me quedé asombrada, no sabía ni qué decirle, ni cómo consolarla, ni cómo ir con el hermano y decirle, sé la razón por el comportamiento de su hija hacia usted. Y ella me empezó a decir, y yo no sabes cómo me siento ver que mi mamá vive engañada por mi papá. Y fue un trabajo así que me dejó en shock. Yo dije, ¿qué hago, Señor? No. Y yo me acuerdo que fui con el pastor y le dije, ¿qué está pasando esto? Y no sé cómo tratar a esta niña. No sé qué le puedo decir para consolar su corazón. No sé qué decirle para que realmente ella pueda perdonar a su padre por lo que está pasando. Y también no sé cómo abordar al hermano para decirle, hermano, realmente esta es la razón. Y usted está viviendo otra vida y eso está causando dolor en su corazón de su hija. Y yo me asombré mucho. Me asombré muchísimo. El pastor tomó tiempo para hablar con ella, tomó tiempo para hablar con él. Y desafortunadamente son hermanos que no continuaron en, en, en la obra y desafortunadamente fue una familia que se destruyó. Pero realmente ese fue también parte en el que yo dije, yo quiero saber, o pues quiero ayudar a ese tipo de niños. Sí. Quiero ayudar a hermanos también que puedan darse cuenta de el daño que puede ocasionar si esto no se llega a un cambio. Y esos fueron partes también en el que yo dije, quiero estudiar esta carrera de psicología. Y entre otras más que yo tengo, pero no nos va a dar tiempo y esas son más personales. Entonces yo retomo mis estudios en el año 2019. Y para mí el primer día, y yo estuve en busca de escuelas y ninguna podía. Y ya oré y yo dije, Señor, pues entonces no voy a estudiar porque en ninguna se me abren puertas como para realmente determinar y decir, esta va a ser. Y en esto me propone el hermano David, pues yo no sé por qué a mí, ¿no? Pero me dice, oye, ¿no te gustaría tomar este ministerio con las señoritas los días sábados? Trabajar con ellas y eso, y yo dije, no, soy la menos digna de presentarme con ellas y decir y enseñarles, ¿no? Y yo le dije, vamos a orar. Y él me dijo, vamos a orarlo, no tomes una decisión precipitada, vamos a orarlo. Y él me dijo, yo lo estaba orando, pero quiero que tú también lo pongas en oración. Oramos y no nos cuadraba. O sea, bueno, en cuestión de que yo, como yo no encontraba escuela aquí en México que tuviera la facilidad de estudiar, yo había tomado la decisión que entonces me regresaba a Colombia. Y en Colombia pareciera que me abrían puertas. Bueno, los hermanos me las abrían. Y me decían, vente para acá y entonces estudiala aquí, que no sé qué. Entonces yo oré y dije, Señor,
tengo una semana para, casi 2 semanas, para determinar si me quedo en México o me voy para Colombia. Pero yo no le había dicho eso ni a mis padres. Yo dije, mis papás me van a decir, no, quédate. No, ¿cómo te vas a ir otra vez a Colombia? Así, ¿no? Y yo dije, junto con David, yo le dije, ¿sabes qué? Ayúdame a orar. Porque si de aquí a 2 semanas realmente no encuentro una escuela aquí, yo sí estoy decidida a regresarme a Colombia a estudiar mi carrera allá. Y yo creo que nos pusimos a orar mucho y un día mi mamá, te digo yo, a mi mamá no le dije que esa era mi opción, de irme a Colombia otra vez a estudiar. Bueno, de irme a Colombia a estudiar esta carrera. Y un día mi mamá, un domingo, se me acerca y me decía, oye, hija, acabo de ver una escuela, un cartel de una universidad, y está atrásito de la casa. Y yo, ¿en serio? Me dice, sí. Le digo, pero esa era una prepa, ¿no? Y me dice, ya le hicieron universidad. Y yo, caray, ¿no? Y mi mamá dice, vamos, preguntamos y vemos y si hay tu carrera y eso. Y yo sí oré esa noche y dije, Señor, si mañana voy y me presento y pido informes, tú abre puertas. Y si no realmente esta va a ser la prueba como para que yo realmente vea que tu voluntad no es que yo esté en México o estudiando la carrera, sino que me vaya a Colombia a estudiar. Y de verdad yo dije, muéstrame cuál es tu voluntad. Y si no va a ser aquí, ciérrame las puertas. Yo agarro y me presento con mi mamá a los informes y todo pareciera que cuadraba. Todo, todo, todo. Desde me decían, ¿sabes qué? Sabatino, un horario que yo podía. La colegiatura es dentro de las un poquito más bajas que encuentras aquí en Texcoco y que realmente me quedaba muy cerca de la casa. Entonces todo me cuadró. Y en eso mi mamá me dijo, me volteó a ver y me dijo, ya no lo pienses más, hija, es esta escuela. Estoy segura que es esta escuela. Y yo también, ma. Y así fue como dije, bueno, regresamos a otro día y me inscribí con miedo porque yo le decía, mamá, no, mejor vamos a pensar. Y mi mamá, no, como tú veas, pero yo digo que esta es, ¿no? Y yo dije, sí, o sea, ¿qué más quería, no? Ya le había pedido al Señor, ahora sí tomé consejo y puse y todo y dije, o sea, el Señor me está mostrando, o sea, ya dirían, ¿qué más quería, no? Entonces ya agarré y me presenté al siguiente día con mis papeles en mano, me reinscribí, me inscribí y todo y me quedé en la universidad. Hasta ahorita pues estoy estudiando el sexto cuatrimestre en psicología. ¿Y cuántos son? 9. Ya casi. Ya casi. Pero sí, cuando entré el primer día, fue para mí regresar a casa y llorar y decir, Señor, han pasado, yo terminé mi prepa al 2011 y retomarlo en el 2019 era como que mi cerebrito ya tenía muchísimas capas de polvo y revolver y retomar los estudios no fue para mí fácil porque pues muchos de mis compañeros son compañeros que venían con la mente muy fresca de haber terminado su prepa y continuar con la universidad. Y yo decía, el primer cuatrimestre dije, no, señor, creo, como dicen, no, creo que me equivoqué, creo que no era esto lo que realmente tú querías o no sé, porque para mí está siendo difícil, no entiendo nada de los conceptos que me dicen. Creo que a todos nos pasa, ¿eh? A mí igual cuando entré en veterinaria yo estaba de que, ay, no, creo que me equivoqué de carrera. Y más que nada, digo yo cuando tuve mis primeros exámenes, ¡pum! Reprobado el primer examen en anatomía y dije, no fui hecho para ser veterinario. Y sí te deprimes, creo que vas entrando a la universidad y dirían por ahí, ¿no? Ya no vas a hacer resúmenes de copy-paste como en la secundaria y órale, te los pasa, ¿no? Aquí sí ya es estudiarle. Pero creo que a todos nos pasa eso de, pues no sé, de que nos entra esa intriga de, no fui hecho para esto, no, pues no sé, no es esto para mí. Y nunca te atacaron, por ejemplo, el hecho de que, no sé, la psicología y el cristianismo no es compatible o nunca te han surgido ese tipo de cuestionamientos hacia tu carrera? Pues realmente, de hecho, hasta dentro de la escuela se mira eso, ¿no? Sí, Mucho se cree que también la psicología no tiene nada de relación con Dios. Y creo que esa es una mentira. sí, totalmente.
porque la Biblia misma nos habla sobre que Dios nos conformó, nos dio una mente, un alma, un espíritu, un cuerpo. De hecho, él mismo en el libro de Jeremías nos dice que Jehová escudriña la mente y prueba los Exactamente. corazones, ¿no? La psicología no es aquella que te va a resolver la vida o que le va a resolver la vida a los demás. Ellos son parte, o somos parte eh, de personas que busca o pretende ayudar a gente a modificar su conducta, a tener un cambio de pensamiento, y no es aquella que te va a cambiar. O sea, ni te va a decir, hoy hice aquí, ahora eres este y mañana vas a hacer otros aquí. O mañana te voy a poner a hacer esto y ya. O vas a ser ateo y mañana vas a ser cristiano. O sea, realmente eso no es Sí, muchos eso. piensan que es como un microchip, ¿no? Que te ponen y te empiezan a terapear y sí sales como nuevo, ¿no? Creo que eso es lo más erróneo que encuentro de la psicología. Yo también quería estudiar psicología y a mí me gustaba mucho el ser como la psicología analítica, que es cuando tú ves a la persona y mediante patrones o colores, bueno, no sé, corrígeme, ¿eh? Porque yo Ujú. nada más me enfoco a perritos, pero es eso, ¿no? O sea, el ver cómo actúa la persona y en base a ciertos patrones que tú ves en ellos de su conducta, pues puedes decir cómo es, ¿no? ¿Sí es eso? Pues hay muchísimas ramas de la psicología. En este caso, por la que tú comentas, sí, obviamente se enfoca a lo que es el análisis de una persona, desde sus rasgos físicos, sus Ujú. movimientos, todo incluye esto. Y obviamente, como los doctores, ¿no? Dentro de la medicina hay muchísimas ramas. Lo Sí, claro. mismo pasa en la psicología. Pues aquí la psicología obviamente es juzgada a lo mejor para muchos cristianos porque creen que se impone las creencias o las teorías de ciertos psicoanalistas, humanistas, etcétera. Pero Ujú. realmente, al menos yo, tengo mis convicciones firmes. Sé Claro. en quién creo, sé que, sé que Dios me formó y eso no me ha hecho tambalear. Realmente yo sé que hasta muchos me decían, si vas a entrar a estudiar psicología, ten cuidado porque muchos terminan no creyendo en Dios. Sí, o negándolo, ¿no? Ya cuando Ajá. muchos creen en Dios, dicen, "No, ya, Y yo creo yo que puedo". realmente no. Realmente creo que ahí es probado mucho de lo que tú crees, tus credos, porque realmente te enseñan muchas teorías Claro. y te enseñan, y dentro de las teorías pues viene un poco unado a las hipótesis. Realmente son supuestos, Ujú. son cosas que también en parte hay ciertas cosas que no han sido comprobadas y hay cosas que tú puedes ver si son verídicas o no. Sí. Entonces, al menos yo en mi carrera no he tenido, o sea, me han dado el conocimiento de, de la psicología, me han enseñado teorías de ciertos, eh, pues sí, autores, de humanistas, en este caso, el que me comentaba, psicoanalistas, o sea, hay Sí. muchísimas. Y realmente yo he optado por realmente tener firme mi fe Ujú. y no me ha movido ninguna de ellas. Y no hay una teoría así, o un psicoanalista, bueno, no sé, es que no sé cómo se llama, como psicólogos de esa época que te haya gustado, o sea, que tú admires. Hay alguien que tú digas, ah, no sé, me gustó el trabajo. El primero que se me viene a la mente y el único que conozco es Freud, que es, cuando me dieron psicología en la preparatoria, mi profe me platicó sobre que él terapió a una chica que era paralítica, no sé, tenía algunos problemas de discapacidad, y es que no se podía mover. Y que él mediante terapia, mediante psicología y demás, hizo que caminara. Y él dijo que empezó como a, no sé, desmenuzar ciertos cadenas que ella tenía arrastrando en su mente y demás. Pero creo que troncó ese trabajo porque la chica empezó a tener un apego hacia Freud, que Freud no correspondió, y pues de esa manera se truncó todo su trabajo. Pero no sé, a mí me impresionó muchísimo Freud, que no estoy familiarizado con todas sus hipótesis, teorías, no sé qué sean. Pero hay alguna que a ti que te haya llamado mucho la atención.
Pues en este caso, ahorita me han impartido muchísimos teóricos, Sí, autores. Realmente, como tal, no te puedo decir este me cautivó, porque realmente sí debo aceptar que cada uno presenta algo que no estoy de acuerdo, conforme, porque lo dice la Biblia. sí, claro. Pero sí hay muchas cosas que a lo mejor han hecho, pues sí, en sus teorías, que uno puede tomar como para ayudar, pero vas acompañado con la Biblia. Sí. Eh, Te digo, o sea, en la Biblia, por decir, hablamos sobre, por decir, hay terapias de pareja, cuando en Ujú. la Biblia nos muestra en Primera de Pedro, ¿no? Cómo debe ser tratada la mujer. Sí. Nos habla también sobre, vemos terapia infantil o terapia familiar, ¿no? Y vemos, por decir, en Efesios, cuando Efesios 6, donde nos habla sobre cómo debe ser el comportamiento del hijo, cómo el padre también debe tratar al hijo. Vemos una psicología organizacional o de trabajo, donde vemos en Efesios, más abajito en Efesios, si no mal recuerdo, 6 del versículo 5 al 9, que nos habla sobre cómo debemos comportarnos nosotros como hijos con nuestros amos. Sí. Hay ¿Qué tipo mucha, de psicología es la que usaba Salomón? Al escribir los proverbios, él creo que era muy observador a la hora de, por ejemplo, cuando dice, mira la hormiga, oh perezoso, y también describía que los conejos y las langostas, ¿qué tipo de psicología era esa? pues creo que por lo que decía, creo que era analítico. Ujú. Y creo que Salomón es uno de los reyes y sabios que nos muestra la Biblia, que realmente buscaba a Dios y que le pedía dirección. De hecho, vemos en Segunda de Crónicas que mismo Salomón le pide a Dios sabiduría y ciencia. Sí, Y la ciencia debemos comprender que es conocimiento. sí, claro. Y Salomón le pedía al Señor que le diera esa sabiduría, esa ciencia para dirigir al pueblo, porque pues no iba a ser fácil tratar a un pueblo, y más porque sabía que iban a pasar muchísimas cosas. Vemos el caso en el que las dos madres están peleando por el hijo, ¿no? Y vemos que él pide dirección a Dios y vemos el ejemplo, ¿no? Donde dice, voy a partir a la mitad del niño y cada quien quede la mitad, ¿no? Sí, no. Y la verdadera madre sale y dice, no, que se quede ella al niño, no, no, yo no quiero eso, ¿no? Entonces vemos la sabiduría que tenía Salomón y la relación tan estrecha que tenía también él. Sí, Vemos también a David, ¿no? David, que también fue considerado uno de los sabios, un salmista, y vemos ahí por decir, no podemos decir que la psicología va en contra de Dios, porque realmente hasta la misma Biblia muestra los, lo- las aflicciones que presentaban ellos claro. con tal postura que ellos tenían ante un pueblo. Vemos en Salmos 42:5 donde dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿No? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Muchos decimos, como hijos de Dios o como cristianos, no, no, tú no puedes presentar ansiedad, tú no puedes presentar depresión, tú no puedes presentar tristezas, tú no puedes presentar. Y claro que no, o sea, hay personajes en la Biblia donde nos hablan sobre los padecimientos que ellos tenían, pero había algo que los hacía diferentes. Buscaban y se refugiaban en Dios. Pero todo conllevaba un proceso, no era como que ahorita se sentían mal y mañana ya, al siguiente versículo dice, ay, ya me siento feliz. No, No, realmente llevaban no. un proceso, ¿no? De hecho, Largo. vemos versículos continuos, capítulos continuos, donde nos habla sobre los padecimientos que ellos tenían, donde decían, La Señor, aflicción que mi alma sentían. está abatida, cosas así. Entonces, al menos considero que la psicología no va en contra del cristianismo. Más bien son los prejuicios del cristiano que hacen creer que la psicología va en contra. Como te mencionaba en Jeremías 17:10 decía, yo Jehová escudriño la mente y pruebo los corazones. Y decía escudriñar. Y el escudriñar es examinar, el ver desde el interior qué estaba pasando. Entonces, mismo Dios nos habla de eso. Te digo, hay partes de la Biblia donde nos hace mención de cómo poder dirigir a un niño. De hecho, la Biblia nos muestra, ¿no? Instruye al niño desde pequeño, ¿no? Y cuando fuere niño y aún cuando fuere adulto no se apartará de él. Sí, Entonces, todos esos consejos. Y
por ejemplo, ahí mismo en la psicología, no sé si llegan a tener, digo, esto creo que más de película, cuando se sientan en el diván, se llama ese, con su silloncito y todo, y les hacen como que retrospectiva de toda su vida y les dicen, no, regrésate a esta etapa y todo. Esa parte les enseñan ahí mismo en la carrera, hacer eso, no sé cómo se llama. Sí, sí te enseñan. De hecho, dentro ahorita, por decir de la psicología, te enseñan todas las ramas. O sea, te Ujú. enseñan la analítica, en este caso la humanista, eh, hay otras más, pero realmente te enseñan desde el proceso, desde cómo tienes que intervenir con la persona en la primera sesión hasta cómo debes terminarla. Vaya. En el caso de lo que tú hablas son retrocesos que se hacen, pero obviamente todo conlleva una preparación. No Sí, es claro. como tú puedes decirle ahorita a alguien, regrésate a los 2 años, regrésate a los 3 años, porque realmente puedes lesionar a una persona cuando llegas a hacer esto y no está bien enfocado esto. Todo esto lleva a un estudio Sí, y claro. una preparación. Es como los doctores, ¿no? Hay ciertos doctores y ramas, ¿no? De la salud. No puedes, por si ahorita yo te digo a ti, opera a una persona. Y tú me No. vas a decir, yo sé operar, pero un animal no se opera a una persona. Es Sí, muy diferente. sí, claro. Entra dentro de la rama de la salud, pero no puedes hacerlo. Sí, sí, Te sí. tienes que preparar para saber la diferencia y ver en qué puedes ayudar, en qué no vas a poder ayudar. En mi caso, pues obviamente yo estoy en preparación, aún Ujú. no termino. Todavía me faltan ver más ramas, pero sí, obviamente yo sé que son retrocesos que sí se pueden hacer, pero realmente deben ser profesionales para hacer este tipo Sí, de... claro. Yo escuchaba de otro podcast en donde un personaje que se llama Diego Rosarín hablaba sobre cómo Freud ocupaba, creo que, este tipo de retrocesos, ¿no? Él hablaba mucho sobre el subconsciente. Y creo que nuestro subconsciente a veces alberga muchísimos recuerdos en los cuales creo que hasta el mismo subconsciente pues nos protege, ¿no? De nosotros mismos en el hecho de que hay cositas que no quieres recordar, que no sé si, bueno, como dices tú, ¿no? Creo que con todo el profesionalismo, creo que ya viendo por dónde empiezas a desmenuzar todo ese subconsciente, creo que te vas dando cuenta, ¿no? De qué puntos tocar y de qué puertas, pues no abrir, ¿no? Porque creo que si tú abres una puerta donde a lo mejor esta persona había cerrado totalmente su, no sé, su canal, y la vuelves a abrir, la vas a lastimar muchísimo, ¿no? Eso no sé si sea, bueno, no sé si sea bíblico el hecho de retroceder. Yo creo que es más esto como una psicoterapia, ¿no? El poder, creo que son consejos a fin de cuentas, el poder estar ayudando a las personas y, bueno, no sé cómo se aplicaría todo esto. Bueno, en el caso de lo que comentas sobre los retrocesos, obviamente, como te comento, sí se pueden hacer. Son, pero se necesita, obviamente, igual la persona debe estar consciente de lo que va a abrir de Sí, nuevo. Se habla, digo, yo no estoy consciente de que realmente sea, este, hasta qué grado puede ayudar esto. Digo, yo lo que he escuchado, sí han sido satisfactorias, pero son muy dolorosas porque se abren, son por lo regular la gente a través del dolor que ujú, presintieron en ese momento, llega un punto en el de que lo bloquea. sí, Y te digo porque yo lo experimenté y yo sé que hay partes de mi vida que bloqueé. Y justamente esta gente que busca esos tipos de retrocesos son porque gente busca sanar esas áreas. Pero mm, obviamente, al desbloquear, obviamente va a traer recuerdos, sí, va a traer muchísimas cosas que debes tener muy en cuenta. De hecho, yo sé por los psicoanalistas que he llegado a conocer, sé que antes de cualquier cosa y de llevar a esta persona a un retroceso de vida, se habla con ella y se prepara sí, para que ella obviamente al desbloquear este tipo de cosas
pues obviamente esta persona no, pues diría, no termine más mal. Sí. Entonces Freud obviamente sí nos habla también de ese tipo de retrocesos, donde él decía que todo lo que eran los deseos, todo también los problemas, todo lo que nos había lastimado, hasta cierto punto nuestro consciente dejaba de tenerlo y lo mandaba a nuestro inconsciente para bloquearlo. Y eso provocaba en nosotros tener ciertas enfermedades en nuestro cuerpo. Y pues bueno, esas son una de las teorías que él argumentaba y que pues que son muy mencionadas y justamente hasta cierto punto son muy cuestionadas. Bueno, cuando ya te gradúes y todo, yo quiero experimentar en carne propia eso. Yo la verdad, no sé, a veces soy como que muy escéptico en esos retrocesos, ¿no? Yo digo, hey, ¿cómo puedes retroceder, no? Pero bueno, dices tú el profesionalismo, yo confío totalmente en cada una de las profesiones. Y bueno, yo voy a ser tu primero cuando gradúes. Quiero ver si ahí hay unas partecitas que no han sanado. Que vamos a abrir puertecitas. Bueno, para terminar, ¿cómo implementarías ahora tu profesión dentro de los ministerios que tienes a cargo? Bueno, pues justamente para terminar, yo quiero mencionar algo. El ser psicólogo no le quita el puesto o no le quita más bien, perdón, la palabra puesto, más bien no le quita la autoridad al pastor. Claro. Yo estoy muy de acuerdo que realmente el pastor es nuestro guía espiritual. Él también, Dios le da poder para ayudar a gente a restaurar vida. Sabiduría. Sabiduría. Pero también vemos un ejemplo muy claro en Éxodo. En Éxodo 18 del 13 al 27, que los invito a todos a leer, donde vemos a Jetro, el suegro de Moisés, donde observa a Moisés que Moisés estaba en todo. Sí. Y estaba dirigiendo un pueblo y vemos que le dice, oye Moisés, necesitas deslindar responsabilidades, claro. Necesitas ayuda y eso no te va a quitar autoridad ni te va a hacer menos. Y vemos que Moisés atiende al consejo que le da su al contrario, suegro. ¿no? Te liberaría para, como dice Getro, o sea, te van a llegar los problemas ahora más fuertes, ¿no? O sea, para que tú tengas espacio para esos problemas que de verdad, o sea, a ti te necesiten ya estar ahí, pues, no sé, con toda la sabiduría que Dios da a ese tipo pues, de siervos. Porque un pastor, un misionero, incluso los diáconos les da, yo siento que Dios les da muchísima sabiduría para llevar todos estos problemitas que salen en una iglesia de por sí. El tratar con personas es difícil, ¿no? Y bueno, más, no sé, bueno, ustedes los psicólogos que van a tratar continuamente con personitas. Bueno, pues como vemos hoy, bueno, ese quería hacer un paréntesis grande, o sea que nosotros como personas que se están preparando dentro del cristianismo, no lo hacemos con el fin de quitar autoridad al pastor, claro. ni quebrantar eso, que la palabra nos dice que esa autoridad que Dios nos da y también ese poder que Dios les da a ellos como pastores para dirigir a la iglesia y para tratar a la gente también. De hecho, ellos hacen muy buena labor. Pues yo lo único que podría ayudar, bueno, comentarles y como término a lo mejor de este podcast, es que no hagamos a menos los padecimientos que las personas tienen. No hagamos prejuicios de decir, como cristianos no podemos tener tristezas, no podemos padecer ansiedad, no podemos tener depresión, no podemos, no. Creo que el Señor nos ha mostrado hasta con historias de justamente, pues sí, de autores de la Biblia, donde nos mostraban sus padecimientos, como lo mencionamos, como David, como Salomón, y entre otros más. O sea, vemos también a un Jonás que luchaba contra el carácter, ¿no? El enojo, vemos todo eso. Y recordar que un psicólogo
Un psicólogo es un acompañante solamente para una persona, para ayudar a corregir ciertas conductas, a ciertos pensamientos. No es un cambio no es aquel que te va a decir qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Él te va a ayudar y va a ser esa parte que realmente muchos de nosotros a veces necesitamos, que nos escuchen y que realmente sepa cuál es el meollo de la situación por la cual muchos de nosotros tenemos una conducta tal vez no normal, considerada normal, ¿no? O agresiva. De hecho, vemos hasta en Efesios, si no mal recuerdo, donde nos dice quítese de nosotros toda ira, gritería. O sea, quiere decir que son conductas que también nosotros Sí, podemos tener. Entonces, es como un niño va creciendo y va necesitando a alguien que lo acompañe. Y ahí es donde yo mencioné el versículo de Proverbios 22:6, ¿no? Donde nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Muchos decimos, yo no voy a gastar en un psicólogo, yo no voy a gastar en esto, yo no voy a gastar. Pero realmente yo estoy de acuerdo. Muchos nos ahorraríamos mucho de eso si desde pequeños hacemos un buen acompañamiento con los niños. claro. Si desde un inicio tú prestas atención, tu hijo no tendría, diría igual un psicólogo, tu hijo no tendría por qué crecer con traumas, tu hijo no tendría por qué crecer con cicatrices, Sí, que realmente esto lo conlleva a que en una edad adulta tenga una vida desordenada. Eh, pues una persona que busca acompañamiento en conjunto va conjunto a una relación con Dios. Vemos, y algo que yo escuché de un psicólogo que también es cristiano, que decía, si el Señor no considerara de importante que un cristiano tuviera un acompañamiento, vemos en el huerto, en el monte de Getsemaní, cuando él sube a orar, le dice a sus discípulos, ¿no? Que oraran. ¿Y qué hacen los discípulos? Se duermen, se quedan dormidos, ¿no? Y si realmente Dios no considerara importante ese acompañamiento, Él era Dios, Él no necesitaba. sí, Pero creo que esa fue una muestra donde nos puso que realmente era importante. Um, y para él hubiese sido fácil decir, duérmanse, porque él ya sabía tal vez, bueno, ya sabía que sí. se Ya iban sabía a que se iba a dormir, dormir. sí. Entonces, sin en cambio, él dijo, oren en lo que voy, ¿no? Y realmente ellos no lo hacen. Sí, Entonces, desde ahí creo que también el Señor nos muestra que es importante este acompañamiento que debemos tomar cada uno de nosotros. claro. La oración yo no estoy haciendo menos, de hecho la oración la necesitamos todos, no solamente aquella persona que se siente triste, no solamente esa persona que está en depresión o ansiedad, todos la necesitamos. Y no solamente oración, sino también necesitamos personas que de verdad mediten y escudriñen la palabra, personas que realmente tomen ayuno por aquellas personas que realmente tienen alguna necesidad. Entonces el decir solamente vamos a orar o ora para que se te quite este malestar, realmente yo no hago a menos. La oración es poderosa, pero realmente la oración va acompañada de una acción también. Claro. Entonces esa sería otra parte con la que yo me gustaría terminar y terminar con Primera de Tesalonicenses 5:23. Eso sí lo voy a compartir y creo que con esto termino. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Creo que con este versículo cierro y concluyo que la psicología no va en contra de Dios. Claro. Bueno, muchas gracias, Och. De verdad, un testimonio, uy, súper, súper lleno de cambios, lleno de toma de decisiones, de acciones, que como tú dices, o sea, yo siento que el hecho de cómo cambiaste tú, cómo cambió tu carácter, fue porque oraste, le entregaste todo a Dios, pero también tomaste una acción. El llegar a México y el decir, ya, o sea, Xochitl quedó atrás, la antigua Xochitl, y ahora tenemos un cambio total. El hecho de que hayas vuelto a estudiar y ahora más enfocar tu carrera a Dios, ¿no? Y también consultarla. Creo que muy pocos jóvenes hacemos eso, el consultarle a Dios el estudio, el consultarle a Dios más bien todas las cosas,
que somos muy pocos los que en verdad podemos decir, Dios, ¿te agrada este trabajo para mí o es bueno para mí? ¿Te agrada que yo estudie lo que estudio? Que no sé, ¿no? El dejar las riendas a Dios es, pues no es fácil. Bueno, Ujú. no es fácil, ¿no? Pero una vez haciéndolo, creo que tú misma vas a dar fe de esto, no te arrepientes de nada, No, ¿cierto? De nada. no, y de verdad que yo invito a todos los muchachos, todo va a conllevar un sacrificio. Si realmente lo queremos, o sea, yo por Claro. decir estudio, trabajo y también llevo ahorita mi casa, me independicé, estoy aquí en mi casa, tengo responsabilidades también dentro. Y si realmente ahorita sus padres los apoyan, aprovechen esos estudios que les dan. Claro. Y de verdad yo sé, yo agradezco muchísimo el estudiar, trabajar y sé que a veces lloro y digo, ay Señor, ya no puedo, ya no puedo. Pero realmente cuando el Señor te da un propósito por lo que estás estudiando, no lo ves ya más con ese pesar. Al No, contrario, te esfuerzas y ya no te pesa. sí, es correcto. Bueno, Soch, muchas gracias por Ni nada. aceptar esta invitación a compartirnos un poquito de tu vida, porque, bueno, han hecho Sí, cambios más y como tú dices, fue un resumen de todo lo que Dios ha hecho, porque yo sé que ha hecho más cosas, pero vamos a guardarlas para otro episodio, también para tener sí. aquí otra vez a nuestra hermana Xochitl en nuestro canal. Bueno, muchas gracias, Och. Gracias por la invitación y gracias, espero que pueda ser de bendición este testimonio para su vida. Bueno, hermanos, no se olviden compartir este podcast y bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao.